Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, aquí esperando a don Jacinto Ascensión. Don Ponserrate tenía razón, yo debía acompañar a Jacinto, pero él se hace esperar para cumplir con un mandato que ha dado Juan Francisco de la Rosa. Saludo donde quiera que se encuentre el hermano Juan Francisco. Gracias, don Jacinto, por retornar y por el buen espacio que ha hecho con don Ponserrate, todo un buen conductor, el hermano Ponce, como le decimos en Dajabón. Ayer por la tarde vino Ponserrate por acá, don Jacinto, a buscar unos mangos que yo le ofrecí, dos mangos cachimán y dos mangos yamagui, y lo disfrutó bastante. Pero no solo vino él, también estuvo por aquí Miguel Contreras, Laura Ramos y Luis Rojas, un poeta y gestor cultural dominicano radicado en Nueva York. Y entonces estuvimos conversando de una iniciativa ahí para ver si animamos un festival de poesía en Dajabón y desde Dajabón para toda la República Dominicana y por supuesto para el mundo. Ese es el proyecto, un festival internacional de poesía desde Dajabón para el mundo. Hicimos un primer taller ayer aquí en la casa de 4 a 6 de la tarde. Vamos a ver cómo avanzan estas ideas, porque cuando una sociedad crece en poesía, crece en literatura, también crece en humanidad. Felicitamos desde ahora esas iniciativas que hacen falta en este momento, donde se tiene que promover valores, promover la justicia, promover la equidad, promover el valor al trabajo y promover el derecho a la educación, porque cuando no tenemos una educación de calidad, se nos están negando los derechos, le estamos negando los derechos a nuestros jóvenes, a la presente y futura generación, y eso uno tiene que tenerlo claro, y por eso el reclamo insistente por parte de nosotros aquí en Voz para el Cambio, reclamando esos derechos. Los jóvenes de Acción Poética, que es un movimiento que ha estado trabajando en toda América Latina, llenando las paredes de poesía, dándole vida a paredes muertas, y eso es interesante. En un momento ellos escribieron en muchas paredes de la ciudad de Santo Domingo: más poesía y menos policía. Es un llamado a que la gente lea poesía, escriba poesía, y por supuesto leer es crecer, y escribir poesía es humanizarse. Entonces son cosas interesantes, don Jacinto, sobre todo en un momento en que cuando uno abre la página de un periódico se encuentra con noticias tan duras, a veces uno diría tan crueles. PN investiga asesinato de 2 hermanos en Santo Domingo Norte. Fuerza Aérea de la República Dominicana investiga, denuncia uso aviones en narco. La PN apresa a 2 por agredir mujeres. En Santiago, uno se ahorca en la cárcel porque en el 2015 asesinó a una dama. Parece que su expareja en ese momento la estaba esperando en su casa, ahí en Villaviconó, en Navarrete. Y la muchacha llegó con una niña, con una jovencita menor de edad, y enseguida el tipo la emprendió con un arma blanca. La niña salió corriendo a buscar ayuda, pero cuando regresaron ya era tarde. Y se ahorcó, se acaba de ahorcar, porque le negaron visita conyugal. Entonces, uno se encuentra con toda esta noticia. Julito Quilo dispuesto a firmar extradición a Puerto Rico porque sabe que allí le va mejor. Negocia, da unas declaraciones, buenas, regulares, falsas o verdad, y llegan a un acuerdo. Le ponen 8 años, dura 4, los 4 salen y su fortuna se preserva. Ajá. Bueno, también le ponen una multa, un dinero que se queda de aquel lado, y aquí nada. El daño que ocasionan a los jóvenes con el negocio de la droga, no hay resarcimiento aquí. Ni el país lo puede trancar, ni recupera nada material. Me dirán, bueno, ¿para qué sirve lo material si ya el daño con la droga está hecho? Sí, pero con algo hay que buscar el resarcimiento. A lo mejor son fondos que pueden ir para Hogares Crea u otra entidad que trabaja con esos jóvenes que han caído en la adicción, ¿no? Bueno, entonces así hay muchas cosas. Jueza rechaza incluir pruebas en el caso de Junior Ramírez. Plan busca mejorar el sistema de cárceles. ADP quiere menos rigidez en la prueba nacional. Es un cuadro en apenas una página que yo abrí del periódico.
Este es el periódico El Día. Uno dice, bueno, pero tanta presión, tantos problemas, ¿por qué no abrazarse a la poesía, al amor, a la ternura, irnos al río a abrazarlo? Cosas como esa, don Jacinto. Me alegra compartir con usted. Sí, son muchas noticias, por lo menos dentro de todas esas yo valoro, y no es porque sea una iniciativa de este gobierno, porque ya en el gobierno anterior se intentó hacer, y era esto que quieren hacer en La Victoria, entendiendo que casi el 90% de los presos que están en La Victoria son presos preventivos. Son presos preventivos de gente que le decantaron de medida de cohesión 3 meses, llevan 2 y 3 años ahí bajo reja, y ahora se vuelven a retomar estos furgones para que la fiscalía, los jueces puedan agilizar esos casos, a ver si decongestionan estas cárceles, en este caso La Victoria, que está abarrotada de tantos presos preventivos. Y eso debió de hacerse hace muchos años, o por lo menos mantener que en un momento se tenía esa práctica ahí como iniciativa, y eso se eliminó, se quitó. Y creo que cada uno tiene derecho a que se le haga un juicio justo, cada uno tenemos derecho a que se le haga justicia, pero cuando la justicia te niega el derecho y te niega la misma justicia en el sentido, entonces ahí es que la cosa, el Estado se convierte en un devorador, en un violador de derecho. Así que felicito eso, y vamos a ver qué va a salir de ahí del Ministerio Público, y seguro que también los jueces estarán entonces ejerciendo una labor responsable, espero que sí, en La Victoria, para agilizar y procesar esos miles de procesos que están ahí estancados. Bueno, también hay un ordenamiento legal que lo han impuesto los de arriba, y yo insisto permanentemente en el tema del Código Procesal Penal. Es un código garantista para el que tiene bienes materiales. Por eso ellos hablan de arraigo. No, tiene arraigo. Aquí está presentando su arraigo. La cantidad de almacenes, de casa, de carro Lamborghini, o de carro Mercedes-Benz, o de finca, o de un ganado de primera calidad, ¿no? De razas importadas, Austin, Cebuya, estas cosas. Todo eso es arraigo que pueden presentar para que, si cometieron un delito o un crimen, lo dejen estar en su casa en lo que se juzga el fondo. Y entonces el fondo nunca se juzga, y si se juzga van afuera, porque es un Código Procesal Penal garantista para el que tiene. El pobre de solemnidad no tiene arraigo, simplemente para el 15 de Asua o para La Victoria. Y cuando llega a La Victoria, si llega con un 3% de delincuencia o de crimen, al ratico, a los 3 meses, tiene 9% de criminalidad. Es decir, se convierte en un criminal profesional, o termina odiando a la sociedad, y entonces todo lo que figura en su mente y lo que puede ver aún con los ojos cerrados son atrocidades. Entonces, en vez de corregir, empeora la conducta de una persona que puede llegar a un centro de eso. Y por supuesto, los que tienen dinero ahí no llegan, porque hay un orden garantista, hay un sistema judicial orquestado para ellos. Pero hasta ahí se rompe, don Alfonso, porque luego entonces, de la parte de la politiquería que tenemos, es posible que muchos funcionarios que tienen todas esas condiciones que usted dice, y también lo dejan en la cárcel, porque políticamente entonces hay una orden de que lo dejen ahí. Entonces, a veces también ese mismo código va a influir mucho de cómo el gobierno, el Estado, el partido político de turno va a incidir, va a manipular para que se hagan lo que ellos dicen. Entonces, al final, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Y fíjense que no estoy cuestionando la parte honorable de la magistrada, la fiscal, en este caso general de nuestro país, Miriam Germán, no la estoy cuestionando a ella, estoy mirando realmente, fíjense cómo a la hora de tomar decisiones, hasta la política también tiene que incidir para
si ese código le garantiza que desde su casa pudieras estar llevando un juicio, o desde esta parte de los más pobres que al final no tienen con qué caerse muerto y terminan entonces quedándose ahí en una prisión preventiva que tal vez de 3 meses tenemos gente ahí que tiene hasta 5 años, o gente que terminaron condena que todavía siguen ahí en la Victoria. Mire, es que el Ministerio Público es fiscal, investiga y acusa. Al final, quien absuelve es el juez o la jueza o los tribunales, ¿verdad? Cuando conocen un juicio de fondo o simplemente si no encuentran suficiente mérito, ellos dicen no hay razón para juicio de fondo, archivan el expediente y usted vaya bien para su casa. Si el tipo tiene dinero, entonces buscan buenos abogados que incidentan mucho, que buscan el menor periquito en el Código Procesal Penal o en la Constitución de la República o en la legalidad de las pruebas, que un juez no autorizó tal cosa para conseguir tal prueba, esa prueba es ilegal, tienen que sacarla de la acusación o de los medios probatorios. Pero sin embargo, a un pobre de Elías Piña o de Dajabón o de Yamasá o del Ceibo o de Miche, de Atomayor, de esos pueblos que están envueltos en la pobreza, ¿no? Alguien se robó un salami para hacer un locro a los 4 muchachos que tiene, entonces lo someten porque se robó un salami, pero ya él hizo el locrio. El fardo de la prueba no existe porque él se comió el salami, pero aún así, no habiendo prueba, entonces, como es un pobre solemnidad, no tiene quien lo defienda, porque no tiene 40 o 50 o 100 mil pesos para pagar un abogado sencillo, humilde, porque si se robó un salami porque no tiene dinero. Entonces, lo mandan para donde sea, lo trancan y le cantan 3 años. Y a los 10 años sigue preso porque no hay quien lo vaya a buscar. No hay quien lo vaya a buscar. Y la policía o el sistema penitenciario no lo va a bajar. Porque alguien tiene que reclamar que ya ese hombre cumplió los 3 años que le cantaron por robarse un salami. Y con el salami hizo un locrio. Don Jacinto, esa es la realidad que tenemos. Sí. Pero de estas cosas no queremos hablar en el país. Eso no sale en los medios de comunicación. No sale. Lo que salen son los casos que tienen abogados que solo para recibir al cliente o al que envía al cliente hay que ponerle ahí 8 o 10 millones de pesos y después hablamos. Porque es así la cosa. Entonces, bueno, ese es el mundo que tenemos hoy en día. Aquí es un pecado, es un delito, es una desgracia ser pobre. Me imagino que eso pasará en gran parte del mundo, ¿no? Don Alfonso, pero cuando un Estado niega justicia, eso es alarmante, eso es penoso. Cuando usted no tiene a dónde acudir para que le hagan justicia. El Estado tiene que garantizar la justicia. El Estado, no solamente el gobierno de turno, sino desde los poderes que están ahí para jugar su rol, para hacer su trabajo. Entonces, cuando cada uno se desenvuelve a partir de los intereses o a los intereses que responde, entonces esto que tenemos, esa impotencia por parte de la ciudadanía, esos reclamos, ese sálvense quien puede, daría gusto ver cuando hay visita en esas cárceles. En esas cárceles, no solamente en La Victoria, sino en la mayoría de las cárceles que tenemos en nuestro país. Cómo esas madres, a veces ya señora gastada, mujeres ya con vieja, ir a tener que trasladarse dependiendo dónde lleven a su hijo preso. Yo que he estado en La Victoria, en las ocasiones que he estado en la calidad de formación, de acompañar grupos juveniles, porque son jóvenes. El 90% de los que están ahí en la cárcel de don Alfonso son personas que van de los 18 años a los 40. Y ver a esas madres, todo el peaje, toda la lucha que se coge para poder llevar, entendiendo de cómo esos presos, lo que están viviendo ellos dentro de esa cárcel, con una comida paupérrima, independientemente del delito que cometió, también necesita, el Estado tiene que garantizarle seguridad, salud, pero la comida que se brinda ahí
Yo creo que hasta, no sé si usted tiene perro en su casa, o yo no tengo, porque yo no tengo espacio para eso. Es posible que no se la coman, pero si usted ahí dentro no se la come, usted se va a morir. Y yo conozco gente, tenía una persona cercana, conocida, un maestro, cayó en la Victoria, don Alfonso, y ahí se quedó. De ahí lo sacaron muerto. Lo sacaron muerto porque el Estado le negó hacerle juicio a su tiempo. A medida de cohesión, 3, 4 meses, 6, 1 año, murió en la cárcel. Murió enfermo, comiendo esa comida y nivel que hay ahí de que deberían de ser intervenidas por salud pública, en el sentido de que ahí, a tanto esos presos, no hay una condición mínima para que un ser humano esté ahí. Y eso es parte, don Alfonso, de lo que nosotros estamos mirando y experimentando dentro de lo que es la justicia dominicana, que niega realmente, que niega y se convierte en un perseguidor y sobre todo en un violador de derechos. Saludos, don Payán. Me alegra que esté acá. Tardó en entrar, pero entró. Mire, don Jacinto y don Payán, le voy a dar 3 minutos a cada uno para que me analicen este tema o para que lo comenten. El titular o el ministro del Ministerio de Administración Pública, el señor Darío Castillo Lugo, propone un pacto para eliminar el clientelismo. Y el titular del periódico dice: el ministro de Administración Pública aboga por un acuerdo entre dirigencia de los partidos. Señala fue causa de muerte de Orlando Jorge Mera. Le voy a leer lo siguiente para que en 3 minutos cada uno lo comente. Darío Castillo Lugo propuso la creación de un pacto por la institucionalidad y la profesionalización de la administración pública que buscaría eliminar y liquidar el clientelismo y el botín políticos de la cultura política de la República Dominicana, que dio al traste con la vida del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Oigan la perla hoy. Quiero que presten atención en este punto. Aprovechamos para hacer un ferviente llamado a los integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en la persona de su coordinador general, Movimiento Cívico, dice no partidista, para que propicien y generen entre las direcciones de los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, porque los que no tienen representación no existen, no tienen palabra, no tienen derecho, no son dominicanos. Bueno, pero está bien. Una suerte de pacto por la institucionalidad. Pero es que los partidos hace tiempo que hablaron del transfugismo y aprobaron una ley exactamente para prohibir el transfugismo, y no se ha parado, y cada quien, de acuerdo a su posibilidad desde el poder, vive comprando a los que tienen precio. Ayer oí un discurso de un acto que se dio el domingo del partido de gobierno, pero yo vi ayer un discurso en un video, lo compartí con Juan Francisco. 15 partidos políticos estuvieron allí. Cuando se lo envió a Juan Francisco, me comentó que esos son estos amigos que hacen pica pica. Fue la expresión que usó Juan Francisco. Pero, y no son los partidos políticos los que tienen que buscar soluciones al problema. Pero no son ellos mismos los que violentan las normativas institucionales. Porque la campaña electoral está prohibida a destiempo. La Junta no ha abierto proceso y todo el mundo anda en campaña. Y la Junta está atada de mano porque no es capaz de hacer nada. Porque al fin y al cabo, los que quieren ir a la Junta van porque ahí hay buenos salarios y buenas pensiones. Digo yo. Entonces, esto como que a mí no es que me dé risa, porque no tiene por qué darme risa. Quizá debe provocarme algunas lágrimas o llanto o dolor, porque como que no avanzamos en términos político-institucional en la República Dominicana. Don Payán. Saludos, hermano, gracias, don Jacinto, don Alfonso, por la oportunidad, a todo el equipo y al público de Voz para el Cambio. Bueno, yo lamento tener que llamar la atención de mi distinguido profesor, el actual ministro de Administración Pública,
pero lo primero que a mí me llama la atención de ese reporte noticioso que usted resalta hoy, que se resalta hoy, que usted recoge, es que el profesor, el señor ministro de Administración Pública tiene algo que aportar al asesinato del entonces ministro de Medio Ambiente, el señor Jorge Mera. Porque aunque uno se imagina muchas cosas en torno a esa desgracia, y aunque se rumoran muchas cosas en torno a esa lamentable pérdida humana, hay cosas que tienen que oficializarse. Si el profesor Lugo habla del clientelismo que tuvo que ver en el asesinato del ministro Jorge Mera, parecería que él, sobre todo por su nivel jerárquico en la administración del Estado, los sectores con los que se codea, sabe algo que el Ministerio Público debería aprovechar para asegurar si se comenta o no, y tal vez eso pueda ayudar en el esclarecimiento del asesinato, aunque sea del aparente asesinato, ¿verdad? Falta todo el proceso de instrucción, pero según las apariencias es un asesinato. Que habrá que aclarar muchas cosas oficialmente en el periodo de instrucción del caso. Cuando el señor ministro habla de que de administración pública, de que el clientelismo tuvo algo que ver con eso, parece que él sabe algo de las razones que llevaron a enojar, vamos a decir, al matador y reaccionar de esa manera, ¿no? Otro detalle a resaltar en esa noticia, como también le llamó la atención a usted, Alfonso, es que el profesor Lugo insiste en los que tienen representación congresual o congresional. Esa es una discriminación que, en honor a la verdad, debemos decir, no se la inventó el señor ministro de Medio Ambiente. Siempre ha sido una orientación de todos los presidentes de la República, de todos los líderes de los partidos tradicionales, de los partidos hasta ahora supuestamente mayoritarios. Digo supuestamente porque son mayoritarios, pero para ganar elecciones tienen que salir, como admitió Danilo, como admiten todos ellos, a distribuir una logística, una grasa, ¿verdad? En República Dominicana se llama así, para el mundo, hablemos claro, a distribuir dinero a cambio de poder llevar a la gente a votar ese día. Pero bien, los partidos mayoritarios en el Congreso, porque ahí ellos pueden ponerse de acuerdo más fácil. Ahí no hay enemigos. Ahí hubo gente que incluso llegó a cobrar para apoyar la reelección de Danilo en su momento. Cuando Estados Unidos impuso que Danilo, porque esa es nuestra soberanía, ¿verdad? Y con ese no peleamos. Cuando Estados Unidos impuso que el entonces presidente Danilo Medina no podía tratar de reelegirse, hubo legisladores que se quedaron con el dinero que se le dio para que votaran a favor de la reelección. Entonces, que todavía gente hable de que ahí es que hay que discutir tal o cual consenso social, es impropio de un profesor del nivel y de la preparación del señor ministro de Medio Ambiente, de Administración Pública, un catedrático del más alto nivel. Yo quería resaltar esos detalles. El clientelismo que el señor ministro resalta de su colega ministro asesinado, que tuvo que ver en su asesinato, según él, es algo que debe interesarle al Ministerio Público. Muchas gracias. Adelante, Jacinto. Sí, escuchar de viva voz este planteamiento por parte de un ministro del Estado o del gobierno. Dicen ustedes los abogados que confesión de las partes, relevo de prueba, ¿verdad? Es el término que he escuchado por ahí. Yo veo hasta cierta contradicción con su propio partido, con su propio gobierno, porque ese no es el discurso de Luis Abinader. El discurso de Luis Abinader es que en su gobierno no hay
¿entiendes? Sus prácticas son diferentes, no tiene que ver nada, y de hecho ahora cogieron el eslogan que tenemos que caminar sin mirar hacia atrás. Así que todo lo que está haciendo, lo que están haciendo ellos, y más él encabezando ese gobierno, es diferente. Ahora, cuando uno mira esta declaración o este llamado que hace este ministro, me está diciendo a mí que la práctica son la misma, aunque ellos tengan un discurso, porque ahora se han caracterizado de tener un discurso que cree que todo el mundo aquí en este país es tonto y le va a creer, porque sabemos cuáles son sus prácticas. Y eso que pasó, y es verdad, lo que pasó en medio ambiente, en el ministerio, es lo que está pasando en cada una, y lo que ha pasado en cada una de las demarcaciones, de los ministerios y direcciones que tenemos en este país. Y cuando habla de los legisladores, don Alfonso, don amigo Payano, ahora para las madres que se quedaron calladitos ahí, los legisladores, fueron casi 200 millones, un poquito más, que se les repartió a los legisladores para que lleven el regalo de las madres. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? No es clientelismo, no es promover para que la gente siga votando por ello. Y son esa práctica realmente la que va a ser difícil de combatir, porque eso iría inclusive con que en contra hasta de esos principios que ellos tienen, porque lo que el Estado, al final, el gobierno, quisiera quedarse es en el poder. ¿Y cómo se queda en el poder? Con este clientelismo, con este apoyo, con esta gente que aporta para la campaña, y al final la gente tiene que buscar que los beneficios del aporte que hizo. Entonces, ellos desligarse de eso, de renunciar a algo que les puede costar el poder, difícilmente, porque después que la gente se montó ahí, no sé qué es lo que tiene esa silla, que ya fíjese que a menos, prácticamente a 2 años de las elecciones, no pasaban 2 años de que asumieron el cargo, y ya no solamente están hablando del 24, ya escuché a funcionarios decir que se merece ir más allá del 24. ¿Y eso cómo se logra? Con el clientelismo que han hecho de este país que una retranca para el desarrollo, para las libertades y para la democracia. Muchas gracias, don Jacinto. Gracias, don Roberto Payano. Don Juan Francisco de la Rosa comenta: en la República Dominicana deben haber 2 partidos, el de los hombres honrados y el de los bandidos. Ver la obra El Derrumbe de Federico García Godoy. Mucha gente conectada con nosotros y comentando: Juan Di Luciano, Fran Rodríguez Marcelino, Fausto Bello Uribe, Juan de la Rosa hizo otro comentario allá arriba, Juan Di Luciano hizo otro comentario, Paula Xiomara Méndez hizo un comentario también interesante con el tema de la educación. Ojalá que ella pueda estar mañana con nosotros para seguir viendo estos temas. Ramón Estrella, el poeta que está radicado en Boston, también saluda y comenta. Ludovino Francisco, Fior López Cruz también. Bueno, mucha gente ahí en sintonía con nosotros. Gracias, don Jacinto. Pausamos y retorno con don Roberto Payano.